A mi juicio, creo que hace todavía falta tener claridad y conocimiento de ellas. Muchos maestros, muchos funcionarios y aún del ámbito educativo desconocen el contenido de la ley. Vale la pena publicitarlas, revisarlas de fondo, de tal suerte que las abordemos sin prejuicios, sin temores, y podamos aprovechar el potencial que tiene esta reforma y pueda generar beneficios al quehacer educativo. El primer reto es la necesidad de difundirlas, asumirlas, conocerlas. Segundo, explotarlas a cabalidad. Y tercero, desde luego, poner el acento en su carácter no punitivo. No se trata de que la ley sirva de amenaza. De lo que se trata es que una ley sirva para fortalecer y crear condiciones que nos permitan tener mejores resultados. Entendemos que en un principio para muchas personas se trata de una reforma laboral, pero ¿qué pasa con el contenido pedagógico, por ejemplo? O sea, ¿cómo es que fue diseñado? ¿Será propio para los tiempos? El sistema educativo es amplio. Yo digo, el sistema educativo se compone desde los actores que participan en el quehacer educativo, desde la autoridad, los actores interesados, diputados, etcétera, etcétera. Las instituciones que participan del quehacer educativo, las leyes y normas, se compone además de la propia infraestructura material existente, la escuela, en fin. El sistema educativo es amplio. Estas reformas educativas que conocimos en 2012, desde febrero, tocan una partecita del sistema educativo, sí, y no tocan efectivamente lo pedagógico, que se tocó en el caso de básica en años anteriores. Se dieron estas reformas de corte pedagógico. Ahora, en el año 2012 se tocó esta parte, por eso se tilda de que es una reforma de orden laboral, pero también la legislación laboral forma parte del sistema educativo. Si lo vemos desde la perspectiva puramente educacional, es una reforma educativa, sí, en tanto toque el aspecto de orden laboral del quehacer educativo. Estas confusiones son las que creo se arrastran socialmente, y me parece que la autoridad educativa no ha sido lo suficientemente clara para evitar temores infundados respecto de la ley. En el tema de los recursos, ¿qué opina usted de la centralización por parte del orden federal? En cuestión de, bueno, desde ahí se va a distribuir y las entidades federativas pues pierden un poquito de experiencia sobre este tema que es tan importante. ¿Por qué se da esto? ¿Hay como poca capacidad de las entidades para hacer el manejo de los recursos o qué pasa? Me parece un paso que no se explica desde la lógica administrativa, se explica más desde una razón de orden político, que tiene que ver con que estas acciones de inconformidad y movilización que hemos visto en el país y que corresponde al patrón sustituto, al Estado, realizar los pagos correspondientes o los no pagos a quien no trabaja, sí, y no se aplican en algunas entidades. Me parece que a esto responde la necesidad del legislativo de centralizar el pago para que sea entonces la federación quien se encargue de las sanciones en torno a descontar sueldos o bien a no pagar al trabajador que no labora. Entonces, resolver estos asuntos de cómo relacionar una respuesta de manera ágil, cómo garantizar que estos elementos no compliquen aún más la cantidad de pagos que se realizan, sin duda se convierte en un gran reto para la administración pública en materia educativa. Amén de que me parece que los estados pierden un enorme espacio que tenían de acción con los fondos del FAEP, que si bien su razón natural es el pago de emolumentos de los trabajadores de la educación,
los remanentes de estos fondos se aprovechan en muchos estados para fortalecer infraestructura educativa y otros rubros del quehacer educativo. ¿Cuáles cree que son los principales retos, obstáculos y oportunidades ya con la reforma educativa? El principal reto, yo creo, de esta ley es que ya pasó los primeros dos pasos y ahora estamos en la ejecución. Sí. Es que no sea ley muerta, que se ejecute. Tiene un primer reto. ¿Cómo van a ejecutar esta ley en estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero? Un segundo reto. Me parece que y más en el sector educativo, estamos obligados a obrar desarrollando todo aquello que sea conveniente y correcto para el quehacer educativo. No se puede dejar el quehacer educativo a razonamientos de orden político o coyunturales. Claro. Es decir, un trabajador que desarrolla actividades, iniciativas, innovaciones, propuestas, hay que apoyarlo y fortalecer su desarrollo. Un docente que no labora, no hay que pagarle, más allá de la razón política que pueda existir. Lo que interesa es que vayamos en el sector educativo fortaleciendo el respeto al Estado de Derecho, fortaleciendo el respeto a la ley, fortaleciendo valores y que formemos desde esta lógica a los educandos. Es que la interculturalidad significa el reconocimiento de las diferencias, la existencia de otros, el respeto por estas diferencias y la posibilidad de que el diálogo se convierta en el instrumento de privilegio para poder armonizar estas diferencias y vivir en condiciones sociales adecuadas. ¿Cuáles son los que usted considera sus principales logros como rector de esta institución? Alabanza en boca propia es vituperio, sin embargo, debo decir que esta universidad a mí principalmente me ha dado una extraordinaria amplitud de la visión personal del quehacer educativo y del mundo. A la llegada de su servidor aquí, esta universidad ofrecía 4 licenciaturas. Hoy estamos ofreciendo 6. ¿No? Pasamos de ofrecer turismo alternativo, lengua y cultura, desarrollo sustentable y comunicación intercultural. Ahora, además, ofrecemos la licenciatura en Medicina con enfoque intercultural y ofrecemos también Derecho Intercultural. Un segundo paso que me parece muy importante es que todas nuestras licenciaturas están ya con el debido registro en la Dirección Nacional de Profesiones, que no estaba a mi llegada y que hoy todas están ya con el registro debido. Un aspecto que no es logro mío, porque me parece muy importante, es que nuestra planta docente, tenemos 37 maestros que son de tiempo completo aquí en nuestra institución. Parte de la misión de nuestra universidad es formar cuadros profesionales que tengan como meta regresar a su comunidad y desde allá y con los ciudadanos de la comunidad generar proyectos de desarrollo local. La diferencia de este profesional es que debe también tener una visión amplia que le permita tener claridad de hacia dónde camina el sector productivo y el mundo, pero que su esfuerzo lo detone desde la comunidad y con beneficios de orden social. Ese es el propósito. En este caso nos gustaría conocer, por ejemplo, pues, su opinión del trabajo que desempeñó aquí su antecesor, el doctor Andrés Fábregas Puig, como rector de aquí de la universidad. Yo tuve la fortuna de llegar a una universidad muy joven, pero además con un equipo de trabajo que encabezó la figura de Andrés Fábregas, que es un extraordinario investigador chiapaneco y que además creo que con muy buen tino encabezó los trabajos de organización del nacimiento de esta universidad y encabezó los primeros años de su desarrollo. Lo único que me merece Andrés es reconocimiento y a su esfuerzo, a su tarea como académico.
¿Cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta universidad? Aquí tenemos básicamente en todas nuestras carreras 3 ejes transversales. El primero es la lengua, que se convierte su enseñanza y aprendizaje en un instrumento transversal de todas las carreras. La vinculación comunitaria. Todos nuestros alumnos en cada semestre tienen que ir a las comunidades indígenas y a las comunidades diferentes que hay en nuestro estado, no necesariamente celtal, tzotzil o una castellana, pero tienen que acudir. Y una tercera es el respeto a la diversidad cultural. En nuestra universidad no hay exclusión, en nuestra universidad ni siquiera extrañeza hay por diferencias sexuales o por preferencias de cualquier tipo. Las clases en general son en español, no obstante nuestra universidad ofrece, y además el estudiante se obliga, si no habla lengua originaria, se obliga a estudiar, porque es parte de la currícula, tzotzil, celtal, chol, ototzoque y tojolabal. El EZLN ha sido un ejemplo nacional de dignidad, y yo digo mundial, y yo agregaría también de búsqueda de ir haciendo lo correcto desde su visión. En ese tema de las movilizaciones recientes por parte de maestros y de alumnos de muchas instituciones, ¿la Universidad Intercultural paró actividades? Yo debo celebrar que no. Aquí en San Cristóbal hubieron intentos de que se parara, algunos jóvenes de nuestra universidad estuvieron interesados en las acciones que se desarrollaron, nos solicitaron abrir espacios de diálogo para que platicaran respecto a las reformas. Los docentes aquí y su servidor aquí sugerimos primero sepan de qué se trata y luego deciden. Y debo orgullosamente decir que cuando algunos jóvenes de otra institución educativa quisieron venir a parar la escuela, fueron los propios chicos de la UNICH los que les dijeron, los invitamos a dialogar y con gusto platicamos, pero no van a tomar la escuela, y no lo permitieron. Entonces, durante este proceso nosotros nos mantuvimos laborando. Sin duda hubieron manifestaciones solidarias con la lucha, que están en su legítimo derecho, pero tuvieron muy claro que su formación era la prioritaria. Señor rector, usted es un educador reconocido aquí en el estado de Chiapas. Muchas gracias. Fue secretario de Educación, y nos gustaría conocer cómo nace esta vocación por educar, por trabajar en esta tarea que es de altísima responsabilidad. Yo soy nacido en una familia campesina, como creo muchos de mi generación. Mis padres estudiaron primer año de primaria. Mi madre era ama de casa, mi padre era ejidatario allá en un ejido que se llama Los Corazones, que es del estado de Oaxaca, municipio de Tapanatepec, Oaxaca. Estudio la primaria a muy temprana edad, de parvulito, decía usted, no se ha de acordar de esas cosas, oyentes, ¿no? Y me fui en esa calidad a la primaria y ya llegué hasta el 6º grado. Estudié aquí en la Escuela Normal del Estado, aquí en lo que antes era el ICACH, el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Ahí egresé como profesor de educación primaria. Por azares del placer por el arte, empecé a participar en grupos de teatro y me fui a estudiar al Instituto Nacional de Bellas Artes. Soy egresado del IMBA como instructor en arte dramático. Luego regresé a la Normal Superior a estudiar la licenciatura en Ciencias Sociales, en Educación Media. Pero desde muy joven yo quería hacer 2 cosas, maestro o doctor. La vida me condujo por ser maestro, nunca vi el salario, porque si hubiese yo sabido el salario en aquella época hubiera sido médico, pero bueno, resulté siendo profesor y en esta dedicación me puse a estudiar diversas cosas en el quehacer educativo. La educación me apasiona, es un tema que lo he tenido ya 31 años de mi vida y además estoy convencido que no existe otro vehículo privilegiado para el progreso que no sea educarse. Señor rector, ahora que nos platica esta historia de su vida y de su formación, ¿considera usted cómo es que un niño, hijo de papá y mamá que no llegaron a un nivel educativo más allá del primero de primaria puede alcanzar una posición como la que usted tiene?
O sea, a través de la educación. ¿Cómo fue que se dio esto? O sea, ¿cómo sale? Porque parece que los hijos estamos condenados a veces a repetir la historia de los papás, ¿no? Yo creo que está centrado esencialmente en valores que se forman a partir también de lo que cree uno. Mis padres estaban convencidos, como muchos padres de la época, que la escuela efectivamente era un instrumento de movilidad social. Entonces, para mis padres estudiar era razón de vida. Y van inculcándonos valores. Somos 10 de familia, nosotros 10 hermanos. Y yo recuerdo que mis padres nos enseñaban una cosa que era fantástica. Primero decía, si te comprometes a hacer algo, hazlo. Si lo haces, hazlo bien. Si lo haces bien, tiene que ser con decencia. Entonces, creo esto yo lo tengo de máxima de vida. ¿Cuál era su juego favorito de niño? Las canicas. ¿Y era bueno? Jugar regular. Jugar canicas era el entretenimiento nuestro en la época. Y yo creo que el juego sigue siendo el mejor instrumento también de aprendizaje. Y ojo otra vez, fortalecer valores. No haces trampas, juega con decencia, no puedes tú hacer estas cosas que siguen. Platíquenos de su familia, por favor. En esa parte sí soy bastante incumplido en términos de que tengo 4 hijos. No achiquité, contribuí bastante al entorno mundial poblacional. Soy hombre que con mis hijos obsesivos. ¿Todos son varones? No, 3 niños, una niña. Tengo un hijo que es ingeniero en sistemas computacionales, Daniel Alberto. Un hijo más, que Javier Antonio, está estudiando en la Ciudad de México, está estudiando economía y ciencias políticas, lleva 2 carreras al mismo tiempo. Una hija más, que está ahorita con una beca en Canadá, que es Wendy Aleli, y un chiquitín que está estudiando la primaria, Javier Humberto. Entonces, una carne asada me seduce. ¿Y su postre favorito? El pie de queso. Muy bien. ¿La música que le gusta, rector? La música ahí sí soy muy diverso, me encanta la trova, la música clásica me gusta mucho, ¿no? Y cada que tengo oportunidad, en el carro incluso siempre traigo música de trova, porque la música clásica a muchos no les agrada, pero a mí me encanta. ¿Cuál es su libro favorito? Tengo muchos, pero el más reciente que leí, que me parece extraordinario y todo, y lo recomiendo mucho, es El largo camino hacia la libertad, del recién fallecido Nelson Mandela. ¿Hay algún personaje de la historia que usted admire? Este es el primero de ellos, Nelson Mandela, que me parece. País? De nuestro país, Benito Juárez, que admiro el temple de Benito Juárez, no sin dejar de tener elementos críticos que a mí me parecen también muy duros, la posición positivista de Juárez, pero sin duda explicable en la época. Me parece extraordinario Carlos Fuentes en términos de su literatura y su escritura. Me encanta Jaime Sabines, desde su viejo recuento de poemas, y creo que la figura emblemática también que es ineludible pues es Lázaro Cárdenas. ¿Le gusta el cine? Sí, me ¿Alguna encanta. película que haya disfrutado mucho? Me encanta Avatar, por ejemplo, que me gusta muchísimo. Y me gustan las películas de época, las películas épicas, esta parte en la que me gusta. ¿Cómo le gustaría ser recordado, señor rector? Como una gente que cumplió con la tarea.